En esta oportunidad vamos a tejer unas botitas a crochet para bebés. En las próximas semanas estaré publicando las indicaciones para otros talles en mi página web pasopasocrochet.com. Te invito a suscribirte al canal y darle clic a la campanita para que cada vez que publique un nuevo video tutorial seas notificada. En el día de hoy vamos a realizar estas botitas a crochet para un bebé de 3 a 6 meses de edad. Esta es la cuarta prenda del ajuar que estamos publicando en el canal, así que esta sería nuestra última prenda. Ya habíamos publicado el enterito, después la mantita, el gorrito y lo que nos estaba faltando era estas botitas. Ahora les voy a explicar cómo tejimos las botitas. Vamos a comenzar primero haciendo la plantilla, que está conformada por 3 filas. Después vamos a tejer esta parte que es el borde, que lo hicimos con puntos bajos. Una vez que terminamos de hacer los bordes, empezamos a tejer la puntera y van a ver que en la puntera tenemos el detalle de la trenza más grande. Esta trenza más grande es la que utilizamos en todas las prendas del ajuar. Una vez que terminamos de hacer esta parte, la puntera, después empezamos a hacer la caña de la botita, que está tejida en el punto elástico simple, que también la utilizamos en varias prendas del ajuar. Y por último hicimos la terminación con el punto cangrejo. Y de esta forma sencilla hicimos la botita. También les quería comentar que varios suscriptores me están pidiendo que realice el saquito para este ajuar. Yo tenía el enterito, pero como están solicitando mucho esta prenda que es el saquito, entonces vamos a dejar una consigna para este video tutorial. Si este video llega a 5000 me gusta, entonces vamos a estar realizando el saquito, y en este caso voy a hacer el saquito con capucha. Y si te gusta esta idea o querés que realice el saquito, entonces dale me gusta a este video tutorial, y cuando llegue a 5000 me gusta nosotros vamos a preparar el video tutorial del saquito. Y ahora pasamos al listado de materiales y después a su ejecución. Lista de materiales. Vamos a utilizar 25 gramos de lana bebé, aguja crochet de 2,5 milímetros, tijera y aguja lanera. Vamos a comenzar por la plantilla. Para ello vamos a hacer 15 cadenas. Una vez que tengamos las 15 cadenas vamos a empezar por la primera fila. Voy a tejer al principio 6 puntos bajos. Voy a contar una cadena y sobre la segunda vamos a comenzar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 4 media varetas. 1, 2, 3 y 4 media varetas. Ahora vamos a trabajar 3 varetas. 1, 2 y 3 varetas. Van a ver que me queda una cadena. Sobre esa cadena vamos a tejer 6 varetas en el mismo lugar. Entonces tejo 1, 2, 3, 4,
5 y 6 varetas en el mismo lugar. Ahora voy a trabajar por este lateral y vamos a trabajar primero 3 varetas. 1, 2 y 3 varetas. Ahora voy a tejer 4 media varetas. 1, 2, 3 y 4 media varetas. Ahora vamos a trabajar 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Ahora, en el mismo lugar donde hicimos la primera vareta, mejor dicho, el primer punto bajo del comienzo de la fila, en ese lugar vamos a trabajar 2 puntos bajos, que serían este espacio. Hacemos 1 y 2 puntos bajos. Ahora cerramos la fila con un punto deslizado sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila. Y de esta forma terminamos de hacer la fila número 1. Ahora vamos a tejer la fila número 2 y vamos a tejerla todo en punto vareta. Vamos a comenzar primero haciendo 2 cadenas para levantar la labor y vamos a tejer en punto vareta y también vamos a hacer aumentos. Entonces, sobre el punto que sigue, que es este, ahí vamos a trabajar un aumento en punto vareta. Hacemos una vareta y vuelvo a tejer en el mismo lugar otra vareta. Y ahora tejemos 12 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 varetas. Ahora van a ver que acá tenemos los puntos que tejimos sobre la última cadena, es decir, las 6 varetas que tejimos sobre la última cadena. Sobre esas 6 varetas vamos a trabajar aumentos. En total vamos a hacer 6 aumentos. Empezamos entonces haciendo el primero. Trabajo una vareta y vuelvo a tejer otra vareta en el mismo lugar. Un aumento. Nuevamente. Trabajamos una vareta y volvemos a tejer otra vareta en el mismo lugar. 2 aumentos. Nuevamente. Hacemos una vareta y volvemos a trabajar otra vareta en el mismo lugar. 3 aumentos y nuevamente sobre el punto que sigue trabajamos una vareta y volvemos a tejer otra vareta en el mismo lugar. 4 aumentos. Nuevamente hacemos una vareta y volvemos a trabajar otra vareta en el mismo lugar. 5 aumentos y ahora vamos a hacer el último aumento. Trabajo una vareta y vuelvo a tejer otra vareta en el mismo lugar. Tejimos un total de 6 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 aumentos. Ahora vamos a tejer 12 varetas. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 varetas. Ahora vamos a trabajar 2 aumentos sobre los 2 puntos que quedan. Trabajamos un aumento, una vareta, y ahora dejo otra vareta en el mismo lugar. Nuevamente, sobre el punto que sigue trabajamos un aumento. Trabajo una vareta y vuelvo a tejer otra vareta en el mismo lugar. Hicimos 2 aumentos. Ahora vamos a cerrar la fila con un punto deslizado sobre la primera vareta del comienzo de la fila. Y de esta forma tejimos la fila número 2. Ahora vamos a tejer la fila 3. Vamos a tejerla también en punto vareta. Voy a comenzar haciendo 2 cadenas para levantar la labor y al comienzo de la fila vamos a trabajar 2 aumentos. Sobre la primera vareta de la fila anterior vamos a trabajar primero un aumento. Hago una vareta y vuelvo a tejer otra vareta en el mismo lugar. Hicimos un aumento. Ahora sobre el punto que sigue volvemos a trabajar otro aumento. Hago una vareta y vuelvo a tejer otra vareta en el mismo lugar. Ahora vamos a trabajar 13 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 varetas. Ahora vamos a hacer un aumento sobre el punto que sigue, trabajo una vareta y vuelvo a tejer otra vareta en el mismo lugar. Ahora trabajamos solamente una vareta. En el punto que sigue hacemos un aumento. Ahora voy a trabajar una vareta en el punto que sigue. Ahora voy a tejer 2 aumentos. Hago una vareta y vuelvo a tejer otra vareta en el mismo lugar. Volvemos a trabajar otro aumento en el punto que sigue. Una vareta y otra vareta en el mismo lugar. Hicimos 2 aumentos. Ahora vamos a trabajar una vareta. Un aumento. Una vareta y otra vareta en el mismo lugar. Una vareta y ahora un aumento en el punto que sigue. Ahora vamos a trabajar 13 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 varetas.
Ahora vamos a trabajar 4 aumentos sobre las 4 varetas de la fila anterior. Un aumento, dos aumentos, tres aumentos, y 4 aumentos en total. Vamos a contar 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a cerrar la fila con un punto deslizado sobre la primera vareta del comienzo de la fila. Y de esta forma terminamos de tejer la plantilla. Ahora vamos a trabajar esta parte del zapatito que sería el borde y lo vamos a trabajar en punto bajo. Vamos a comenzar con la primera fila. Como les dije, vamos a trabajar con puntos bajos. En este caso, en la primera fila vamos a hacer puntos bajos en relieve por detrás. Empezamos. Voy a hacer una cadena y van a ver que el punto bajo generalmente lo tejemos en este lugar. Como ahora vamos a trabajar con puntos bajos en relieve por detrás, lo que vamos a hacer es lo siguiente. La aguja va a ir por detrás de la primera vareta de la fila anterior, va a abrazar la vareta. Ahora voy a sacar la lazada y una vez que sacamos la lazada, volvemos a tomar una lazada y tejemos el punto bajo. De esa forma vamos a ir trabajando sobre todas las varetas de la fila anterior. Nuevamente. Va la aguja por detrás del tejido, abraza la vareta que sigue de esta forma, tomo la lazada y saco. Y ahora vuelvo a tomar una lazada y cierro los dos puntos. Van a ver que estamos trabajando puntos bajos en relieve por detrás. Nuevamente, la aguja va por detrás del tejido, abraza la vareta de esta forma, saco la lazada y tejemos el punto bajo. Nuevamente, la aguja va por detrás del tejido, abraza la vareta que sigue, que es esta, tomamos la lazada y sacamos y tejemos el punto bajo. Nuevamente, la aguja va por detrás del tejido, abraza la vareta, tomo la lazada y saco y tejemos el punto bajo. Y de esta forma vamos a trabajar hasta llegar al final de la fila. Llegamos al final de la fila. Ahora vamos a cerrar esta fila con un punto deslizado sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila. Ahora vamos a empezar a trabajar filas de punto bajo en forma normal. Voy a hacer una cadena y empezamos a hacer puntos bajos sobre los puntos bajos de la fila anterior. Y de esta forma vamos a ir trabajando hasta llegar al final de la fila. Estamos llegando al final de la fila. Ahora vamos a cerrar esta fila con un punto deslizado sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila. Ahora continuamos tejiendo más filas en punto bajo. Hacemos una cadena y tejemos puntos bajos sobre los puntos de la fila anterior. Bueno, así vamos a continuar tejiendo y vamos a dejar indicaciones ahora. Vamos a tejer 3 filas más, es decir que en total van a ser 5 filas. Cuando terminemos de tejer las 3 filas más de punto bajo, vamos a volver nuevamente. Terminamos de tejer las 5 filas que corresponden al borde. Y ahora vamos a trabajar esta parte del zapatito que va a ser la puntera. Bueno, en este caso, para hacer la puntera lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, tenemos que trabajar desde este lado, entonces podemos cortar la hebra si queremos o si no, la podemos dejar en suspenso. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo un pedacito de ovillo que me quedó de otra prenda, entonces voy a tejer la puntera con ese ovillo. Entonces no voy a cortar en el punto, voy a poner
un marcador y de esa forma no se me va a desarmar el tejido. Ahora, vamos a empezar primero doblando el zapatito como si fuera un barquito de esta forma y que nos queden así de esta forma, visto el centro, es decir, marcado el centro de esta forma. Entonces, yo voy a contar, van a ver que acá tengo un punto para este lado y otro punto para este lado. Entonces, desde el centro, desde el primer punto que tenga de este lado, voy a contar 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos. En ese lugar voy a introducir la aguja. Y ahí vamos a empezar a trabajar. Van a ver que me quedó un ovillo de la prenda, así que yo voy a trabajar con este ovillito que tengo. Bueno, entonces doblamos a la mitad y contamos desde el primer punto 7 puntos y ahí vamos a introducir la aguja. Ya introducimos la aguja, vamos a sacar la hebra, voy a hacer una cadenita para sujetar la hebra y ahora voy a contar. A partir de la cadena voy a contar un espacio y en el siguiente, que sería 1, 2, el número 2, voy a trabajar la primera vareta. Vamos a hacer en total 10 varetas. Entonces tengo una, ahora en el punto que sigue, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 varetas. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. En el segundo punto que sigue voy a hacer un punto deslizado. Van a ver que introducí la aguja. Primero en el segundo punto introduzco la aguja, saco la puntada y paso la puntada por la vareta que tejimos. Hicimos un punto deslizado. Esta va a ser la primera fila de la puntera. Ahora vamos a hacer dos puntos deslizados. El primero sobre el primer punto que sigue y el segundo sobre el punto que sigue. Hicimos 2 puntos deslizados para trasladarnos a este lugar. Ahora vamos a trabajar sobre la primera fila que tejimos. Acuérdense que en la primera fila teníamos 10 varetas. Voy a comenzar primero haciendo 2 varetas. La primera sobre la primera vareta de la fila anterior. Tejemos una y ahora la segunda sobre la vareta que sigue. Bueno, ahí nos vamos a detener un poco. Ahora les voy a mostrar que vamos a empezar a trabajar esta trenza. Acuérdense que este es un zapatito que corresponde a un ajuar que estamos publicando y nosotros utilizamos la trenza de ese ajuar en este zapatito. La trenza que vamos a tejer es la trenza más grande que teníamos en la puntada del ajuar. Bueno, utilizamos para hacer esta trenza, vamos a utilizar 6 puntos. Ahora, vamos a trabajar varetas en relieve para hacer la trenza. En este caso, en esta fila 2 vamos a trabajar con varetas en relieve por detrás. Acuérdense que la única diferencia entre una vareta común y una vareta en relieve está solamente en el lugar donde nosotros vamos a insertar la aguja. En la vareta común nosotros vamos insertando la aguja de esta forma. En cambio, en una vareta en relieve por detrás, la aguja lo que hace es va por detrás del tejido y abraza la vareta de esta forma. Y después se teje como una vareta normal. Bueno, entonces vamos a comenzar primero haciendo 2 varetas en relieve por detrás. Tomo una lazada, la aguja va por detrás del tejido y abrazo la primera vareta que sigue, que es esta. Y tejemos como una vareta normal. Ahora voy a tejer la segunda vareta en relieve por detrás. Tomo una lazada, la aguja va por detrás del tejido y abraza la vareta que sigue. Hicimos 2 varetas en relieve por detrás. Ahora vamos a trabajar 2 varetas dobles en relieve por detrás.
que se tejen igual que las varetas simples, pero en este caso hacemos varetas dobles. Entonces tomamos 2 lazadas y ahora van a ver que vamos a dejar 2 varetas libres, la primera y la segunda. Entonces la voy a tejer sobre la tercera vareta. Dejo 1, 2 libres y en la tercera vamos a tejer la primera vareta doble en relieve por detrás. Ahora vamos a tejer la segunda vareta doble sobre la vareta que sigue. Nuevamente, vamos a tejer 2 varetas en relieve por detrás, 2 varetas dobles, mejor dicho, 2 varetas dobles en relieve por detrás sobre las 2 varetas que pasamos sin tejer. Entonces, tomo 2 lazadas, van a ver que la aguja va por detrás del tejido y empezamos a tejer primero sobre la primera vareta que pasamos sin tejer, que es esta. Ahora, tejemos la segunda vareta doble sobre la vareta que sigue, que es esta. Acuérdense que siempre estamos tejiendo sobre estas 2 varetas que pasamos sin tejer. Y ahora, para terminar la fila, vamos a tejer 2 varetas comunes sobre las 2 varetas que quedan. Tejo una y la segunda sobre la vareta que sigue. Y ahora van a ver, este es el primer punto y en el segundo punto vamos a hacer un punto deslizado. Y de esta forma terminamos de tejer la fila 2. Ahora me voy a trasladar con 2 puntos deslizados, el primero sobre el primer punto que sigue y ahora el segundo sobre el punto que sigue. Y ahora vamos a comenzar a tejer la fila número 3. Primero vamos a empezar haciendo 2 varetas comunes sobre las 2 varetas que siguen. Tejo una y ahora tejemos la segunda sobre la vareta que sigue. Ahora vamos a tejer la parte de la trenza. Primero voy a tejer 2 varetas en relieve por delante. En este caso van a ver que la vareta en relieve por delante, la única diferencia está que ya la aguja no va por detrás del tejido, sino que va por delante del tejido y abraza la vareta de esta forma. Bueno, entonces hacemos 2 varetas en relieve por delante. Tejemos una y ahora la segunda sobre la vareta que sigue. De esta forma. Ahora vamos a trabajar 2 varetas en relieve, mejor dicho, 2 varetas dobles en relieve por delante. Vamos a dejar las 2 primeras sin tejer, que es esta y esta, y vamos a empezar a tejer a partir de la tercera. Tomo 2 lazadas y la aguja va sobre la tercera vareta que sigue, que es esta, y ahí trabajamos la primera vareta doble. Ahora vamos a tejer la segunda vareta doble. Tomamos las 2 lazadas y la tejemos sobre la vareta que sigue. De esta forma. Ahora vamos a tejer nuevamente 2 varetas dobles en relieve por delante. Tomo 2 lazadas y en este caso van a ver que la aguja va por delante de las varetas dobles y tejemos la vareta doble en relieve por delante sobre la primera que pasamos sin tejer, que es esta. Ahora tejemos la segunda vareta doble, hacemos 2 lazadas y la tejemos sobre la vareta que sigue, que es esta. Acuérdense que son sobre las 2 varetas que pasamos sin tejer. De esta forma. Y ahora vamos a tejer 2 varetas comunes sobre las 2 varetas que siguen. 1 y 2. Ahora voy a dejar un espacio libre y en el siguiente voy a hacer un punto deslizado. Y de esta forma terminamos de tejer la fila 3. Ahora vamos a tejer la fila 4. Me voy a trasladar con 2 puntos deslizados. El primero sobre el primer punto que sigue y el segundo sobre el punto que sigue. Hicimos 2 puntos deslizados. Ahora vamos a trabajar la fila número 4. Vamos a comenzar haciendo, van a ver que la fila 4 es repetición de la fila número 2. Empezamos haciendo primero 2 varetas comunes.
Ahora trabajamos 2 varetas en relieve por detrás sobre las varetas que siguen. Tejemos una y 2 varetas en relieve por detrás. Ahora vamos a trabajar 2 varetas dobles en relieve por detrás. Dejamos sin tejer las 2 primeras, esta y esta. Empezamos a tejer sobre la tercera. Hago 2 lazadas, la aguja va por detrás del tejido y toma la tercera vareta. Ahora hacemos la segunda vareta doble en relieve, que la hacemos sobre la vareta que sigue, que es esta. Ahora vamos a tejer nuevamente 2 varetas dobles en relieve por detrás. En este caso las tejemos sobre estas 2 primeras varetas que pasamos sin tejer. Hago 2 lazadas, la aguja va por detrás del tejido y abraza la primera vareta que pasamos sin tejer. Y ahora tejemos la vareta doble. Ahora hacemos la segunda vareta doble y la tejemos sobre el punto que seguía, que era este. Ahora vamos a tejer 2 varetas comunes, la primera y la segunda sobre el punto que sigue. Y ahora voy a dejar un espacio y en el siguiente voy a tejer un punto deslizado. De esta forma terminamos de hacer la fila número 4. Ahora nos vamos a trasladar con puntos deslizados, con 2 puntos deslizados, el primero sobre el primer punto que sigue y el segundo sobre el punto que sigue. Vamos a dar vuelta el tejido y vamos a tejer la fila 5, que va a ser la última fila de la puntera. Esta fila 5 se teje tal cual la fila 3. Entonces empezamos primero haciendo 2 varetas comunes. Ahora trabajamos 2 varetas en relieve por delante, 1 y 2. Ahora trabajamos 2 varetas dobles en relieve por delante, empezando desde la tercera vareta. Las 2 primeras dejamos sin tejer. Tomo 2 lazadas y tejo sobre la tercera vareta que sigue. Trabajamos una y ahora la segunda. Nuevamente 2 lazadas y trabajamos sobre la vareta que sigue. Volvemos a trabajar 2 varetas dobles en relieve por delante sobre las 2 varetas que pasamos sin tejer. Hacemos la primera y ahora la segunda sobre la vareta que sigue, que es esta. Ahora vamos a tejer 2 varetas comunes sobre las 2 varetas que siguen. Hacemos una y la segunda sobre la vareta que sigue. Y ahora vamos a dejar un espacio libre y en el siguiente vamos a hacer un punto deslizado. Y de esta forma terminamos de tejer la parte de la puntera. Vamos a continuar con el tejido. Ahora vamos a tejer esta parte que va a ser la caña de la botita. En mi caso, acuérdense que yo no corté la hebra, así que voy a empezar desde este lugar. Ustedes también, si cortaron la hebra, entonces no hay problema, vuelvan a comenzar desde acá. Y también lo que hice acá en la parte de la puntera es cortar la hebra porque ya no la vamos a utilizar más. Bueno, entonces ahora voy a empezar desde este lugar. Voy a sacar el marcador. Voy a introducir la aguja en el mismo lugar. Es decir, voy a seguir con el tejido desde este lugar. Vamos a empezar primero haciendo 2 cadenas y vamos a tejer la primera fila de la caña, que la vamos a hacer en este lugar en punto vareta. Entonces, por cada punto bajo de la fila anterior voy tejiendo varetas. Vamos a tejer hasta llegar a la puntera. Bueno, hasta aquí llegamos con punto vareta y sobre este espacio también voy a tejer otra vareta. Y ahora vamos a empezar a tejer sobre la parte de la puntera. Vamos a tejer sobre las 2 varetas
vamos a tejer 2 varetas. Tejo una y la segunda sobre la vareta que sigue. Y ahora viene la parte de la trenza. Aquí vamos a trabajar también con la trenza. Voy a comenzar primero haciendo 2 varetas dobles en relieve por delante. Hacemos 2 lazadas y en este caso la voy a tejer sobre la tercera vareta que sigue. Es decir, que dejamos 2 varetas libres. Entonces, en la tercera voy a tejer primero una vareta doble en relieve por delante y ahora la segunda sobre la vareta que sigue, que es esta. Tejimos entonces 2 varetas dobles en relieve por delante. Vamos a volver a tejer nuevamente 2 varetas dobles en relieve por delante. En este caso las tejemos sobre estas 2 varetas que pasamos sin tejer. Entonces tomo 2 lazadas y van a ver que en mi caso la aguja va a ir por detrás de las varetas dobles, que son estas que tejimos al último, pero por adelante de la primera vareta sobre la cual vamos a tejer, que es esta, de esta forma. Voy a hacer la primera vareta doble y ahora la segunda. Hago 2 lazadas, nuevamente vamos por detrás de estas 2 varetas dobles, pero por delante de la vareta que sigue, que es este. Y ahora tejemos las 2 varetas dobles en relieve por delante. Y ahora vamos a tejer 2 varetas en relieve por delante sobre las 2 varetas que siguen. Dejo una vareta y ahora la segunda sobre la vareta que sigue. Ahora tejemos 2 varetas comunes sobre las varetas que siguen, 1 y 2. Y ahora voy a tejer una vareta. Acá van a ver que tenemos el punto deslizado de la última fila de la puntera. Bueno, en ese lugar vamos a tejer una vareta común. Y ahora continuamos tejiendo todo en punto vareta hasta llegar al final de la fila. Llegamos al final de la fila. Ahora vamos a cerrar esta fila con un punto deslizado sobre la primera vareta del comienzo de la fila. De esta forma terminamos de hacer la primera fila. Ahora vamos a tejer la fila 2 y en la fila 2 vamos a trabajar el punto elástico simple, que se trabaja con una vareta en relieve por delante y una vareta en relieve por detrás. Primero vamos a comenzar haciendo 2 cadenas para levantar la labor y vamos a tejer sobre la primera vareta de la fila anterior una vareta en relieve por delante. Ahora una vareta en relieve por detrás. Y esta secuencia la vamos a repetir por todo el tejido. Nuevamente, una vareta en relieve por delante, una vareta en relieve por detrás, una vareta en relieve por delante, una vareta en relieve por detrás, una vareta en relieve por delante y una vareta en relieve por detrás. Bueno, de esta forma seguimos tejiendo, haciendo una vareta en relieve por delante y una vareta en relieve por detrás, sobre todos los puntos de la fila anterior. Bueno, yo voy a seguir tejiendo y les quiero mostrar la parte de la trenza para ver que seguimos con la secuencia normal del tejido. Bueno, estamos llegando al lugar de las trenzas y como les dije, acá también sobre las trenzas vamos a trabajar la vareta en relieve por delante y la vareta en relieve por detrás. Lo último que tejí es una vareta en relieve por delante, así que ahora tejo una vareta en relieve por detrás. Ahora una vareta en relieve por delante sobre el punto que sigue y ahora una vareta en relieve por detrás sobre el punto que sigue. Nuevamente una vareta en relieve por delante y una vareta en relieve por detrás, una vareta en relieve por delante y una vareta en relieve por detrás. Y de esta forma vamos a ir tejiendo hasta llegar al final del tejido. Estamos llegando al final de la fila. Ahora vamos a cerrar esta fila con un punto deslizado sobre la primera vareta en relieve de la fila. Y de esta forma terminamos de hacer la fila 2. Ahora vamos a continuar tejiendo más filas del punto elástico simple.
En total van a ser para esta parte de la caña de la botita 4 filas. Ya tejí una, la segunda, y ahora tejemos 2 filas más en punto elástico simple. Vamos a hacer entonces la tercera fila. Hacemos 2 cadenas para levantar la labor y tejemos sobre la primera vareta de la fila anterior. Vamos a empezar tejiendo una vareta en relieve por delante y ahora una vareta en relieve por detrás. Nuevamente, una vareta en relieve por delante y una vareta en relieve por detrás. Nuevamente, una vareta en relieve por delante y una vareta en relieve por detrás. Y de esta forma vamos a ir tejiendo la fila 3 tal cual tejimos la fila 2. En total vamos a dejar indicaciones, vamos a tejer hasta llegar a la cuarta fila. Cuando terminemos de tejer la cuarta fila de la caña de la botita, vamos a volver porque vamos a tejer la última fila que falta. Terminamos de tejer las 4 filas que corresponden a la caña de la botita. Ahora vamos a tejer la última fila, que lo vamos a hacer en el punto cangrejo. En este caso vamos a usar una versión diferente que se teje para adelante. Bueno, vamos a empezar haciendo una cadena y vamos a tejer sobre la primera vareta que sigue. Vamos a introducir la aguja y vamos a sacar una lazada. Ahora van a ver que tenemos 2 puntos en la aguja. Vamos a retorcer los puntos con la aguja de esta forma y voy a tomar una lazada y voy a sacar. Van a ver que este punto cangrejo lo vamos a tejer para adelante. Bueno, de esta forma vamos a ir tejiendo. En el punto que sigue introduzco la aguja, saco la lazada y ahora tengo 2 puntos en la aguja. Voy a retorcer los puntos de esta forma, voy a tomar una lazada y saco la lazada por los puntos. Y así hicimos otra secuencia. Nuevamente, vamos a introducir la aguja en el punto que sigue, saco la lazada, tengo 2 puntos en la aguja, torcemos los puntos de esta forma con la aguja, tomamos una lazada y sacamos. Y así vamos a ir tejiendo hasta dar toda la vuelta. Si quieren aprender este punto con más detenimiento, les recomiendo mirar mi video tutorial del punto cangrejo que está publicado en mi canal de Tejiendo con Liliana Milka. Bueno, de esta forma vamos a ir tejiendo y vamos a tejer hasta llegar al final del tejido. Estamos llegando al final de la fila. Van a ver que hicimos el último punto sobre la última vareta de la fila anterior. Ahora vamos a cerrar esta fila con un punto deslizado sobre el primer punto que empezamos a tejer, es decir, el primer punto cangrejo. Cerramos con un punto deslizado. Ahora vamos a cortar la hebra, vamos a estirar y la vamos a perder. Como siempre vamos a pasar la hebra para el otro lado del tejido, de esta forma. Y ahora vamos a perder por este lugar. En este caso yo voy a usar, lo voy a perder mejor dicho, sobre el punto cangrejo, que es más fácil. Voy a estirar un poquito para que no me quede ajustadito y voy a cortar lo que sobra. Y de esta forma terminamos de tejer nuestra botita. Llegamos al final de este video tutorial. Si te gustó, dale un dedito para arriba. También puedes dejar tus comentarios y suscribirte al canal. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video tutorial.